Today I'll be talking about two SDGs that are intrinsically related: no poverty and economic growth. I chose these two topics because I consider them as one of the biggest problems of the actual world, and also because I think people are not giving them the importance necessary. My proposal is to solve the next question. What are the different factors that increase poverty and how are they related to socioeconomic types of it? Poverty is the lack of money that can lead to not having access to the resources that are indispensable in our lives. There are two different types of poverty: absolute and relative. The first one is when you definitely have a lack of resources to buy basic needs, and the second one is related to your family. For example, when you can't afford vacations or to buy presents in Christmas. Now I will talk about the historical background of poverty. One of the causes of poverty was the Industrial Revolution. Before this, we know it already existed, because poverty is a problem of a long time ago that nowadays still remains. Before the Industrial Revolution, there was a high number of people unemployed and poor, but somehow this got worse after the revolution. And this became to expand to other countries, same as the traditions and the people's way of living. Also, there were no laws that prohibit the hiring of 7-year-old kids to work full-time, and working conditions were really bad, starting from the fact that Great Britain's population was growing and the citizens were looking forward to give employment to everyone. And this was hard because the industries didn't need that much people working, so a solution for them was to fire all of them. When talking about the statistics, what we know is that there are 40 million of Americans living in extreme poverty, and 97 million are underpaid. Also, 2 from each 5 kids are being deprived to their right of education, and more than 80% of the world's population live under $6 a day. When we talk about statistics in bad health because of the poverty, we know that there have been 10.6 million deaths under the age of 5. I decided to ask 3 people some questions about these topics. An architect who is right now working on social aspects like peace and education, a priest who is in his constant environment and people who he constantly works with, and my mom who studied a course in psychology and relationships. The questions are: what are the main factors and causes of poverty that you can consider as the principal ones? And the second one is: how do you think poverty can be solved? The first person I interviewed is the architect Katia Cantú Huerta, which first expressed how she felt about the poverty global issue, and she said that is one of the main reasons she decided to make a turn and a change in her life, and see how can the arts influence education in peace specifically. She also told me that she found art in a lot of things we constantly watch, but it is important to learn how to identify the things that art can express, because sometimes it can be bad, and the people most of the times don't distinguish this. Next, I'll be playing her interview. Miss, ¿qué piensa usted acerca de cómo se puede solucionar la pobreza? Creo que es un tema que todos los países en vías de desarrollo están buscando alternativas de solución. Generalmente
a veces los gobiernos aplican pues políticas que son más asistencialistas porque creemos que es un tema de darle a la gente comida, ropa y pues tiene que ver más con empoderarlos con alternativas para poder subsistir y salir adelante y tener una calidad de vida mejor. Entonces, pues no es un problema que se pueda solucionar en el corto plazo. El gobierno tendría que establecer políticas para poder dar educación y a la gente de escasos recursos y que de esa manera puedan acceder a tener diferentes oportunidades en el futuro. Son muchas variables las que hay que considerar. También la situación de cada país tiene que ver. En México pues tenemos un alto índice de pobreza. Hay veces que pensamos que Nuevo León es un estado que su índice de pobreza es bajo, pero cuando vamos y identificamos los estudios se puede identificar que en Nuevo León hay índices de pobreza iguales o equiparables a los que existen en Chiapas. Entonces pues es un tema también que tiene que ver con falta de igualdad y de equidad. ¿Sí? Okay. Y Miss, ¿cuáles son los factores a los que se debe la pobreza que usted considera principales? Como te decía, uno de los principales factores creo que tiene que ver con la educación. Mientras, digamos, si en México naces en una familia pobre, hay oportunidades para tener movilidad social, para, digamos, aspirar a tener una mejor vida, pero a veces la gente no tiene las mismas oportunidades que la gente con recursos. Entonces, pues tiene que ver con muchos factores. Uno es la educación, otro tiene que ver con la inseguridad también. Hay mucha gente que por cuestiones de falta de seguridad pues empieza a participar en diferentes pues ya sea robos, homicidios y pues tiene que ver también con la falta de educación. También la falta de planeación por parte del gobierno para poder establecer realmente políticas que puedan apoyar a la mayoría. Creo que esos tendrían que ser algunos de los factores más importantes. Okay, bueno, muchas gracias, Miss. Gracias. The second person I interviewed is a priest, who I chose because he organizes a poor eater, and he constantly is surrounded by people who suffered from poverty. I also chose him because I wanted to see another point of view. ¿Cuáles son los factores o causas que usted considera principales de la pobreza? Bueno, desde el ámbito religioso, la lectura del día de hoy en Lucas 12, 13 al 21, habla de un hombre rico que se hace muy rico y quiere hacer otros graneros para guardar y entonces hacer la buena vida al final. Pero le dice Dios, insensato, ¿no sabes que esta misma noche vas a morir? Y aquí lo que nos invita el Señor es a compartir, a solidarizarnos y no tener ese egoísmo y ese individualismo que no se da cuenta de lo demás. Al fin de cuentas, los bienes son para compartir y solidarizarnos con el que menos tiene. Okay. Pues los pueblos, los gobiernos que tienen, por ejemplo, lo que está sucediendo con los que vienen en procesión, en caravana, que van hacia Estados Unidos, que es una situación muy difícil y peligrosa para ellos como para nosotros, pero que ahí lo importante es el gobierno. El gobierno debe de preocuparse por darles calidad de vida, por ayudarles a salir de la situación. Y los países ricos deben de ayudar a esas personas, si no quieren, por ejemplo, Estados Unidos, que lo invadan o que vayan hacia allá, ¿verdad? Pues entonces deben de hacer que esos países pues salgan de la crisis en que se vive. Recuerdo yo que cuando hubo la guerra, no sé si Japón o China, ellos prosperaron porque le ayudaron mucho Estados Unidos como una recompensa por lo que habían hecho durante la guerra, y esos países ahora son los primeros en tecnología y todo. Tal vez lo que se necesita aquí es pues que los gobiernos de las naciones poderosas ayuden a los pobres, no dándoles, sino más bien haciendo pues que prospere la región. ¿Cómo? Pues aumentando el nivel de educación,
las fábricas, que haya incremento ahí en su... ¿Por qué la gente sale de ahí? Porque no tienen de qué vivir. Y los que los gobiernan, pues no hacen nada por resolver el problema, sino que los explotan y lo poco que tienen se lo roban, y los mismos de ahí, de los gobernantes. Lo que tiene que hacer el gobernador de ahí, pues o el presidente, lo que tiene que hacer es promover a las personas y ayudarles, dándoles empleos y buscar la forma de salir de esa pobreza. Pero pues están en una encrucijada, la guerrilla, el gobierno que no da, la pobreza extrema, pues se tiene que buscar la situación de promover a ese país, y que las naciones poderosas inviertan ahí para que haya paz y haya progreso. Y bueno, pues la educación es parte importante de eso. Yo no conozco el punto, ni quiero verme como que juzgo, pero yo pienso que ellos mismos tienen que valorarse primero. Si no se valoran y no buscan pues salir adelante, pues va a estar muy difícil. Va a estar muy difícil porque invaden al país de México buscando pleito, y México pues lo recibe bien, pero no puede. Imagínate 5,000 personas que entren a México, va a ser un caos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no los va a recibir. Y que se queden o no se queden es lo mismo. El problema es que aquí también tenemos pobreza extrema, ¿verdad? Lo que se tiene que hacer es... Yo no estoy de acuerdo con Obrador en muchas cosas, ni voté por Obrador, pero Obrador le dijo al presidente Trump que había que buscar, para que no se fuera la gente allá, pues que los pueblos se desarrollaran. Y él tiene esa intención de que Estados Unidos pues ayude a que aquí también la gente no busque irse a otra parte. El problema allá es porque pues los separan de sus hijos, los regresan, y situaciones muy difíciles. Promover la economía de ese país, buscar medios buscar personas que inviertan, elevar el nivel de educación, y la iglesia tiene mucho que ver también. La iglesia pues puede darles la moral en cuanto a pues el respeto, el amor al prójimo. La iglesia no nada más da caridad, sino promueve a la persona hoy en día. Hoy en día la iglesia no nada más se trata de dar caridad, yo creo que se acabó. No se trata nada más de dar caridad, sino promover a la persona. ¿Qué significa promover a la persona? Pues que la persona sienta que vale, ayudarle, dándole un oficio, buscando que la misma persona salga de su situación y no nada más se conforme con extender la mano. Hay que promover a las personas, y es lo que la iglesia ahora hace con los distintos medios, por ejemplo, Cáritas, pues Cáritas parroquiales, todo ese tipo de cosas. No nada más es ya darles, sino más bien promover a la persona. Hay otras instituciones que ahorita no me acuerdo dentro de la iglesia, que también se tratan de promover. Van y enseñan Biblia, les enseñan una artesanía o algo que hagan para salir adelante, y ahorita no recuerdo cómo se llama. Si hiciéramos esto, que el nivel de economía subiera, que hubiera quien ¿cómo se dice?, invirtiera ahí, que no hubiera tanta violencia, y que el gobierno realmente repartiera la riqueza, pues evitaría todo eso, porque pues está en un caos. And the third and last person I interviewed is my mom, because she's constantly worrying about poverty and how these people who suffer it have to live each day facing a lot of difficulties. So I chose her because I wanted her opinion for this. ¿Cuáles son los factores de la pobreza que usted considera como principales? Yo creo que los principales factores y pues causas de la pobreza creo que son la falta de educación, el no acceso a las necesidades humanas básicas, también pues la falta de empleo,
la cual pues viene de la mano con otras cosas como es la inequidad y la falta de cuidado por parte del gobierno. O sea que, en otras palabras, que el gobierno básicamente no muestra un interés por estas comunidades. ¿Cuál cree usted que sea una posible solución para disminuir la pobreza? Yo de verdad creo que para que un problema como la pobreza, tan grande como la pobreza, pueda ser solucionado, que definitivamente, creo que no sería de la noche a la mañana, pero creo que aparte de darle a esas personas los recursos que necesitan, tiene que haber de verdad una actitud, un interés de parte de aquellos ciudadanos o de aquellas comunidades que no tienen esos problemas y que de verdad quieran ayudar y hacer un cambio en la sociedad. Porque de verdad tiene que haber un cambio de actitud para que pueda haber un cambio en la vida de cualquier persona, no solo si hablamos de personas con escasos recursos, sino de cualquier persona. Entonces, básicamente, yo creo que la manera de solucionar este problema empieza desde una actitud que quiera ayudar, que verdadera y genuinamente quiera ayudar, y no solo por verse bien o por cualquier cosa, sino simplemente las ganas de ayudar a que crezcamos como sociedad. After all of this, I just wanted to say that poverty can be caused by so many different factors. For example, personality, the government management, and others. But I reached to the conclusion that it can be reduced with everyone's help, including the government, the citizens, and those who live in those conditions.